Pareciera que cada vez que la economía se complica y que se desacelera el crecimiento, las empresas tienen un libreto que pueden utilizar. Y ese libreto es el mismo en todas las empresas, que salen y nos comunican que tienen distintas palancas que pueden utilizar para mantener crecimiento, ya sea en utilidades o mantener las ventas estables. Y lo malo de esto es que usualmente son promesas vacías. Hay bastantes empresas que lo logran, pero la enorme mayoría de ellas simplemente hacen estas promesas y esperan a que esta parte del ciclo económico pase, diciendo que ya van a hacer efecto los esfuerzos que están haciendo para mejorar la rentabilidad, cuando en realidad lo único que está pasando es que la economía está mejorando. Y esto puede estar pasando en las empresas que tienes en tu portafolio justo ahora y podrías ni siquiera estarte dando cuenta. Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que hablaremos acerca de tres temas principales. ¿Qué pasa cuando las compañías nos prometen esto? ¿Y cómo podemos identificar compañías que hacen o utilizan estas palancas de manera efectiva? Para después darnos cuenta cuáles son las que en realidad no tienen esa habilidad. ¿Cómo podemos diferenciar de una empresa que pueda hacer este tipo de movimientos y generar efectos tangibles? Segundo, hablaremos acerca de los comentarios tan complicados que Jerome Powell ha estado diciendo, que voy a mencionar desde este momento. El único comentario positivo que vi que dijo el día de hoy, bueno, hizo dos. Uno, que para 2025 la inflación en los Estados Unidos podría estar llegando al 2%. Esa es su expectativa, o es la expectativa que tiene la Fed, aunque a mí no se me hizo tan positivo que sea hasta 2025. Por otra parte, dijo que la bolsa de valores no tiene que caer para que la inflación se pueda controlar. Y es que tenemos esta idea de que Jerome Powell constantemente quiere apagar la bolsa de valores, que quiere hacer que las acciones colapsen, para que las personas tengan miedo de salir a consumir, para que las personas perciban que tienen menos dinero porque en sus portafolios de inversión efectivamente hay menos dinero en el momento en el que la Fed se mantiene agresiva. Pero esto, aunque parece un comentario sutil que no tiene importancia, es un comentario bastante relevante porque había estado evitando este tipo de preguntas constantemente cuando se le preguntaba si estaba a propósito intentando que constantemente la bolsa de valores bajara, y lo que hacía normalmente era o evadir la pregunta o dar una respuesta a medias que no abordaba directamente si efectivamente querían o no tumbar el mercado, y dejaban ver entre ideas que sí era relevante que el mercado se mantuviese, pues digamos, en una evaluación más justa a lo que podrían querer los inversionistas. Y como tercer tema mencionaré brevemente lo que la Fed piensa acerca del sistema bancario, que recordemos, este año iniciamos con rupturas bancarias, y si la Fed planea seguir subiendo las tasas, bueno, estamos en riesgo de que pueda suceder esto otra vez o que el problema pueda agrandarse. ¿Y cómo es que la Fed quiere manejar esta situación? Entonces comencemos. Primero, en 2022 vimos una cantidad enorme de empresas hablarnos de estas palancas y varias de ellas tomaron decisiones complicadas pero que dieron frutos. Por ejemplo, el caso de Etsy. Etsy en 2022 tuvo crecimiento a comparación del 2021 en sus ventas. ¿Cómo es que pudo haber logrado esto? Si el valor total del volumen de ventas que estaba teniendo la compañía estaba disminuyendo. Bueno, sencillamente subieron la comisión que le cobran a los vendedores. ¿Cómo van a mantener crecimiento saliendo de esto? Bueno, para mantener crecimiento ya agotaron esa opción o esa palanca de poder subir la comisión a los vendedores. Los vendedores no van a aceptar, ya hicieron una huelga anteriormente, no van a aceptar una subida más a esta comisión, pero tienen otras opciones, como por ejemplo han estado aumentando los ingresos por anuncios que ponen en la plataforma. Además de eso, puedes esperar que efectivamente su plataforma tenga más compradores y que el volumen de compra continúe aumentando, que claro, en un entorno económico de expansión esto es bastante posible, y habrán salido de un ciclo económico muy complicado demostrando crecimiento en ventas. Por otra parte, como ejemplo número 2 está Netflix, con sus esfuerzos para eliminar las contraseñas compartidas alrededor del mundo, y al mismo tiempo que estuvieron haciendo esto, lo han estado combinando con bajar los precios de su suscripción, una idea que ha sido bastante útil de acuerdo a los reportes que se han publicado que muestran a Netflix
con número de cuentas creadas récord, que también han estado viendo bastantes cancelaciones. Pero no solamente se espera que la cantidad de personas que se está suscribiendo porque ya no pueden compartir la cuenta, porque ahora tienen que contratar una cuenta por ellos mismos, es bastante mayor a la cantidad de personas que decidieron cancelar sus servicios porque ya no podían utilizar la cuenta en su conjunto o con otras personas. Y como podemos ver, estos han sido dos ejemplos bastante tangibles en los que en uno subiste las comisiones, en otro evitaste que compartieran contraseñas, creando así un incentivo enorme para que muchas más personas creen una cuenta y paguen una suscripción por ellos mismos porque ya no pueden utilizar la de otras personas. Y otro ejemplo, de manera un poco distinta, es Meta. Que Meta, cuando dijo que iba a utilizar distintas palancas, recortó personal, recortó presupuestos en distintas partes de la empresa y se enfocó en tres grandes apuestas principales: el metaverso, las apps de mensajería y además la familia de aplicaciones y la inteligencia artificial que va en todos esos productos. Entonces, en Meta no vimos un incentivo para que aumenten las ventas de la empresa. Lo que vimos es una disminución en los costos y gastos en los cuales la empresa está incurriendo, obviamente planteándonos a los inversionistas que lo están haciendo de manera en la que no afecten a su futuro, porque esa es una de las cosas que queremos ver. Cuando una empresa recorta costos o recorta gastos, no queremos que sacrifiquen crecimientos futuros o rentabilidades futuras por el hecho de mantener a los inversionistas tranquilos y contentos en el corto plazo. Y esto me lleva a mencionar un caso bastante interesante y el más reciente, que es Costco, quienes acaban de anunciar que van a luchar contra las membresías compartidas. Si tú vas a Costco ahora, lo más probable es que te vayan a pedir tu identificación al momento de querer pagar. Y esto, aunque a primera vista parece algo mínimo, en realidad es algo bastante importante para la empresa, porque la mayoría de sus utilidades, la mayoría del margen operativo que tiene la empresa proviene de las membresías. Por ejemplo, en 2022, Costco tuvo utilidades de 5.8 mil millones de dólares. Mientras que los últimos 12 meses los ingresos por suscripción a sus membresías fue de 4.4 mil millones de dólares. Las membresías no solo son para que continúes yendo a comprar a Costco, sino es la parte que permite tener a Costco una diferenciación bastante importante, dar precios bastante bajos a los consumidores y mantener una rentabilidad muy atractiva y un crecimiento bastante predecible que otros supermercados u otros retailers no tienen en realidad. Entonces no subestimen lo que esto puede significar para Costco, que tiene más de 69.1 millones de hogares con membresías y además de manera individual hay más de 124.7 millones de personas que son miembros de Costco. Y cuando alguien habla de Costco es muy común que la relacionemos con una empresa que cotiza bastante caro, que tiene una evaluación muy exigente. Pero eso ha sido los últimos 10, 15, 20 años y Costco continúa dando retornos por encima de los que ha dado el mercado, manteniendo un moat, un crecimiento predecible, manteniendo diferenciación y además es una de las empresas favoritas de superinversionistas como Charlie Munger, quien admira bastante el modelo de negocios que tiene Costco y además por muchos años ha formado parte del consejo de Costco. Dicho esto, estos ejemplos que he dado han tenido resultados tangibles de esas palancas que estaban utilizando. Pero muchas otras empresas bastante grandes e importantes que han dicho los mismos comentarios son, por ejemplo, Amazon y Google. Y Amazon y Google no hemos visto aún nada reflejado en las utilidades o en el flujo de efectivo de estas dos empresas, en estas palancas que iban a utilizar para mantener rentabilidad. Por otra parte, Disney inclusive cambió a su CEO y está luchando por rentabilizar la compañía. Y la pregunta que surge es, ¿lo irán a lograr? ¿Irán a hacer un tan buen papel como estas otras empresas ya han estado haciendo o simplemente van a esperar a que el ciclo económico retorne a tener crecimiento y estas empresas dirán que salieron del ciclo económico negativo o del ciclo económico complicado de bajo crecimiento mucho más fuertes que antes y mucho más eficientes sin haber mostrado en realidad mucha efectividad en los cambios que dijeron que iban a hacer? Pero ahora sí, pasemos a mencionar los comentarios de Jerome Powell, que en esta ocasión fueron bastante alarmistas y no nos debe de sorprender. La
las últimas juntas de la Fed, Jerome Powell también salió bastante alarmista. De hecho, ya el 81% del mercado está descontando que en julio 26 habrá la siguiente subida de tasas. Sí, la subida de tasas parece que sí llegará. Y el comentario de hoy de Jerome Powell fue que los miembros de la Fed esperan 2 subidas de tasas o más. Sí, lo escucharon correctamente, que los miembros de la Fed que anteriormente habían mencionado que esperaban 2 subidas de tasas más, ahora dicen Jerome Powell que los miembros de la Fed esperan 2 subidas de tasas o más subidas de tasas, lo cual, bueno, no fue tan alarmista para el mercado por la reacción que vimos el día de hoy. Es algo positivo que el mercado ya no se deje asustar tan fácil por los comentarios de la Fed, que si estos comentarios los hubiera dicho hace 6 meses, hubiera habido un caos en la bolsa. Y junto con esas palabras, también comentó que el controlar la inflación es un proceso de controlar la inflación en toda la economía, en el conjunto de la economía, y que lo están intentando hacer manteniendo un equilibrio en el mercado laboral, y que además esa idea de la cual tanto se hablaba, de que la economía tenía que tener un hard landing para que la inflación se pudiese controlar, que no es cierta. Jerome Powell dice que no tiene que pasar eso, que el proceso que la Fed está llevando a cabo está teniendo frutos, pero está tomando más tiempo de lo que se esperaba, mencionándonos que sí, efectivamente, para 2025 se podría llegar a ese 2% de objetivo de inflación que la Fed tiene. Además, un comentario negativo y bastante importante que mencionó, que sí, es un tema al cual le podríamos hacer un video completo, es el del real estate comercial en los Estados Unidos, porque una gran parte del real estate comercial va a tener que refinanciarse en los próximos 3 años. Estamos hablando de, en inglés, 3 trillones de dólares, o en español, 3 billones de dólares de real estate comercial que se va a tener que refinanciar. ¿Y esto por qué es tan peligroso? ¿O por qué es que inclusive Jerome Powell dice que va a ser una situación bastante complicada y que va a durar varios años esta situación complicada? Bueno, porque piensen o pensemos que cuando se compró el real estate comercial que se va a refinanciar en estos momentos, la economía era muy distinta. Las oficinas tenían mucho mayor demanda, los centros comerciales tenían mucho mayor demanda, podían recibir rentas mucho más elevadas y las personas sí tenían que ir a la oficina. Ahora las personas van menos tiempo a la oficina, hay muchas empresas que tienen horarios flexibles y que 3 días un grupo de personas va a la oficina y otros 3 días otro grupo de personas va a la oficina. Entonces ya simplemente todos esos espacios que se quedaron vacíos en 2020 siguen estando vacíos en 2023 y la demanda por comprar esos espacios pues no es muy alta y dejando de lado que no sea muy alta, los precios a los que esas propiedades se pudieran comprar son mucho más bajos, sin mencionar que las tasas de interés con las que se financiaron esa primera vez eran mucho más bajas. Entonces estás refinanciando o teniendo que refinanciar una propiedad que probablemente ya no estás utilizando, que probablemente ahora vale menos en el mercado y que además probablemente vas a tener que pagar muchos más intereses por esa misma propiedad que ya no vale lo mismo, que ya no te sirve igual que antes. Entonces este es un tema bastante complejo que sí, la Fed está intentando descifrar todavía. Me parecía importante mencionarlo para que algunas personas o los que quieran investigar sobre ello o si quieren un video dedicado a ese tema me lo dejen saber en los comentarios. Y para finalizar, muy brevemente, es el tema de que la Fed y la FDIC parecen no haber aprendido. O a lo mejor sí aprendieron y tienen que, considerando que pueden llegar más subidas de tasas, que mi expectativa, como muchos de ustedes lo saben, era que ya hubiésemos llegado al tope de las tasas de interés. Yo pensaba que el tope de las tasas de interés iba a ser 5.25%. Llevaba pensando esto varios meses, pero ahora la Fed se muestra segura de que tiene que subir las tasas de interés, contrario a lo que yo pensaba. Y junto con esto están empezando a plantear nuevos requisitos o están reexaminando los requisitos y regulaciones que se tienen para los bancos, mencionando que muchos bancos grandes iban a tener que aumentar o iban a tener que tener mayor liquidez por las nuevas regulaciones que se pondrían. Pero que los bancos de menos de 100,000 millones de dólares de capitalización no se verían afectados por estas nuevas regulaciones. Lo que quiere decir que hace unos meses que vimos las rupturas bancarias en bancos regionales, que era presumiblemente porque los requisitos para los bancos regionales, los bancos pequeños y los bancos medianos son menores
a los requisitos que tienen los bancos grandes, porque la liquidez que esos bancos tenían era menor a la que los bancos grandes tienen que tener, lo cual los hace mucho más frágiles. Y en estos momentos en los que siguen subiendo las tasas de interés, tal vez no pueden cambiar los requisitos para estos bancos pequeños sin que algunos de ellos tengan el riesgo de colapsar, por lo cual a lo mejor lo que la Fed está intentando hacer junto con la FDIC es proponer estos cambios y estos requisitos para los bancos grandes simplemente para mantener un sistema financiero muy estable, muy sólido, pero además darle tiempo suficiente a los bancos pequeños para que se preparen. Así, aún y si siguen subiendo las tasas de interés, los bancos pequeños no se van a ver muy afectados. Y ya, una vez que las tasas de interés empiecen a descender, tal vez la Fed va a pensar, junto con la FDIC, en proponer que los requisitos sean también mayores para los bancos pequeños. Sí, después de que ya pasen las dificultades económicas. Entonces, esta información de que tanto la Fed como la FDIC están planteando no cambiar los requisitos para los bancos pequeños me permite creer que van en serio con esto de las siguientes subidas de tasas, aunque bueno, muchas cosas pueden ser. Inversionistas, nos vemos a la próxima. Hasta luego.